Una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? La fosa temporal es una depresión en la cara lateral del cráneo, formada por el hueso frontal, la porción lateral del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal y la parte inferior del hueso parietal. En la fosa temporal vamos a encontrar a la línea temporal superior e inferior, que se van a originar en la apófisis cigomática del frontal. Van a seguir por el hueso frontal, cruzando la sutura coronal, continuando en el hueso parietal y terminando en la cresta supramastoidea del temporal. Es en la línea temporal inferior donde nace el músculo temporal y en la línea temporal superior se origina la fascia temporal, que es la responsable de recubrir al músculo temporal. La fosa temporal tiene un límite inferior que está delimitado por el arco cigomático, un límite superior dado por la línea temporal superior del hueso parietal, un límite anterior conformado por el proceso frontal del hueso cigomático y proceso cigomático del hueso frontal, y un límite medial conformado por los cuatro huesos, la escama del temporal, parte de parietal y frontal, y la porción vertical de las alas mayores del esfenoides. La confluencia de estos cuatro huesos le darán origen al terion. Lo que cubre la fosa temporal es la fascia temporal. Existen dos, una superficial y una profunda, las cuales tienen la función de recubrir el músculo temporal. La fosa temporal está compuesta por el músculo temporal, siendo un músculo masticatorio que parte de la línea temporal inferior y se va a insertar en el proceso coronoides de la mandíbula y cresta mandibular. Este músculo va a ser inervado por las ramas del nervio mandibular del trigémino, el cual sería mixto. La división anterior de este quinto par craneal va a inervar a los músculos de la masticación, que en este caso sería el músculo temporal ubicado en la fosa infratemporal. La irrigación está dada por la arteria maxilar, principalmente por la rama temporal superficial y sus ramas temporales profundas anterior y posterior. Una de las funciones de este músculo es producir el movimiento de la mandíbula a nivel de la articulación temporomandibular, en donde sus fibras anteriores tendrán por función la elevación de la mandíbula y sus fibras posteriores la retrusión de la mandíbula. La fosa infratemporal se localiza inferior a la fosa temporal y medial a la rama de la mandíbula. La fosa temporal e infratemporal se comunican a través del hiato cigomático, también se comunica medialmente con la fosa pterigopalatina por la fisura pterigomaxilar y anteriormente con la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Su principal función es servir como vía de acceso para varias estructuras neurovasculares y músculos de la masticación. Límites de esta fosa son, por pared posterior, los procesos mastoides y estiloides del hueso temporal; por pared medial, la lámina lateral de los procesos pterigoides del hueso esfenoides; por pared lateral, la rama de la mandíbula; por pared anterior, la cara infratemporal del maxilar; por pared superior o el techo, el ala mayor del hueso esfenoides y cara infratemporal del hueso temporal. El contenido de la fosa infratemporal es la porción inferior del músculo temporal, los músculos pterigoides superior e inferior, que también son músculos de la masticación. La fosa infratemporal también contiene al nervio NB3, con su ganglio óptico y su rama cuerda del tímpano. Harán que la operación sea un sueño maravilloso. Ahora vamos a hablar de un nervio importante que se encuentra en la fosa infratemporal, el nervio mandibular. Este nervio sale de la fosa craneal media para llegar a la fosa infratemporal a través del foramen oval. Este es el foramen oval. Cuando el nervio mandibular sale por el foramen oval, va a sacar una rama colateral meningea fuera del cráneo que va a volver a ingresar por el foramen espinoso. El nervio mandibular se va a subdividir en dos, en un tronco anterior y en un tronco posterior. El tronco anterior se va a subdividir en una rama temporobucal. La rama temporobucal va a sacar una rama temporal profunda anterior y una rama bucal. La rama bucal va a estar encargada de la inervación de la piel y de la mucosa de la mejilla. Además, el tronco anterior va a sacar una rama para
para el músculo temporal profundo medio. El tronco posterior va a dar un nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal va a ser un ojal a la arteria meningia media. El tronco posterior además se va a subdividir en un nervio lingual. El nervio lingual es netamente sensitivo. A este se une la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se une al nervio lingual para ocuparla como carretera, para poder llevar la info parasimpática y simpática a los 2/3 anteriores de la lengua. Además, el tronco posterior va a dar un nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior va a ingresar al foramen mentoniano. Antes de ingresar al foramen mentoniano, el nervio lingual va a dar una ramificación que es el nervio miloioideo. El nervio miloioideo va a estar encargado de inervar motoramente al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. El nervio alveolar inferior, cuando ingresa al foramen mandibular, nervio alveolar inferior, ahí está cortado, va a ingresar al foramen mandibular y va a salir por el foramen mentoniano. A nivel del foramen mentoniano, este se convierte en un nervio mentoniano que va a dar ramas labiales y ramas mentonianas. La rama labial va a estar encargada de inervar principalmente a la piel del labio inferior.